buscando opiniones respecto a la reforma que está empezando a conocerse con los proyectos legales que ya se están presentando en el Congreso. Nos interesa mucho esta voz, es la de los padres, los apoderados de niños que estudian hoy día en colegios particulares subvencionados. Es por eso que nos acompaña Erika Muñoz. Ella es vocera de CONFEPA, que es la confederación que los agrupa, o a muchos de ellos. Erika, muchas gracias por venir aquí a Hora 20. No, muchas gracias a ti, buenas noches. Bueno, lo primero, Erika, ¿cómo reaccionan ustedes como padres frente a lo que viene, esta reforma que estamos empezando a conocer? A ver, reaccionamos con inquietud, en realidad reaccionamos al principio con molestia, porque tú tienes que recordar que nos enfrentamos a un ministro de Educación, una autoridad de educación que califica a los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados como incautos e ingenuos, personas que se dejan engañar muchas veces por un nombre en inglés. O sea, esa es la opinión que tiene el ministro de Educación de nosotros, los padres del sector. ¿Fue duro escucharlo decir eso? Fue duro, porque somos padres y apoderados de clase media. El 45% de la clase de la familia de clase vulnerable de este país, sus hijos estudian en la educación particular subvencionada. Entonces, fue duro, triste, porque somos padres de esfuerzo, madres que muchas veces somos jefes de hogar. Y con sacrificio estamos buscando que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Y que la autoridad de gobierno diga que somos incautos, ingenuos y que nos dejamos engañar por un nombre en inglés o porque los niños que van a esos colegios tienen el pelito un poquito más claro, muy peyorativamente lo dijo. Y en realidad lo está diciendo desde la visión que tiene él de un niño de un colegio particular pagado, no de un alumno de un colegio particular subvencionado. Entonces, duro, porque no es la realidad, no conoce. A mí me queda claro que él no conoce cuál es la realidad al interior de estos colegios. Erika, yo quería preguntarle, porque queda claro que hay una crítica a la forma que utilizó el ministro para referirse a los colegios particulares subvencionados, pero yo quería preguntarle por el fondo. ¿Por qué ustedes tienen y dicen sentir temor? ¿A qué se le teme en el fondo cuando hay una mayor propiedad del Estado en esos colegios y una menor propiedad de privados? ¿A qué le tememos? Le tememos a que se van a terminar con los proyectos educativos, porque va a haber un modelo de educación estatal para todos iguales. Los niños no son todos iguales, nuestros hijos no son todos iguales. De hecho, las personas no somos todas iguales, tenemos capacidades diferentes, actitudes diferentes y aptitudes diferentes. Cuando el Estado toma los colegios, va a implementar un proyecto educativo general. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos diversidad de proyectos educativos en los colegios particulares subvencionados, y la familia cuando opta al proyecto educativo. Entonces, partiendo por ahí ya tenemos temor, porque esa diversidad de proyectos ya no la vamos a tener. Ahora, en el caso de lo que pasa es que el ministro dice que no es así, digamos, que estará a la base. Por eso quería preguntar, hay hartas cosas que chocan, escuchamos por un lado otras, el ministro ha ido aclarando lentamente, y digo lentamente porque, claro, faltan muchos proyectos. Pero ¿qué sienten ustedes, Erika? ¿No han tenido, les gustaría conocer más? ¿No les han explicado en el colegio, a lo mejor la dirección del colegio subvencionado, donde tú puedes tener a tus niños, tampoco tienen muy claro lo que va a pasar? Es que nadie tiene muy claro lo que va a pasar. Nosotros estuvimos el miércoles pasado como directiva de la Confederación de Padres y Apoderados. Nosotros organizamos esta confederación y reunimos padres y apoderados desde Iquique hasta Castro. Tenemos diferentes regiones con sus directivas de padres y apoderados. Y estuvimos en el Ministerio de Educación con don Gonzalo Muñoz, y él tampoco nos pudo clarificar. Entonces el temor parte, ¿cierto?, desde ahí, desde que no hay claridad de cómo esto se va a ir implementando. Lo único que nos dijeron fue que se iba a implementar a lo largo del tiempo, que teníamos que esperar, que esto era paulatino, que de aquí a 12 años, pero lo que se presenta, ¿cierto?, que se ve como tan introspectivamente, entra así, tan rápido, sin ninguna explicación, es lo que nos provoca temor. Insisto, porque hay muchos puntos que se han tratado muy livianamente sobre la reforma que afecta a la educación de nuestros hijos y que no es tan claro. No es tan claro. Ahí escuchábamos, ¿cierto?, las opiniones sobre, no sé, infraestructura, sobre muchas cosas de las que se ha hablado, pero de las cuales no hay ninguna claridad. Lo que nosotros tenemos claro es que el proyecto no habla de calidad. No habla de calidad, de cómo se va a mejorar la calidad. Eso no lo enfoca de ninguna manera. Se habla de selección, se habla de lucro, se habla, ¿cierto?, del copago, pero no habla de cómo se va a mejorar la calidad, cómo se va a implementar en realidad esta reforma para ir en la mejora de la calidad, que es lo que... La explicación de la autoridad, Erika, es que la calidad, por ejemplo, la carrera docente vienen en proyectos que siguen, porque los proyectos, se dice, son cerca de 40, porque... y en eso me imagino que tú entenderás o estás de acuerdo que la reforma es muy grande y efectivamente no puede estar englobada en un solo proyecto. ¿Esa explicación a ustedes les parece insuficiente? O sea, lo que en realidad se conoce, porque lo que se conoce del proyecto es muy poco y la explicación nos parece insuficiente. Estamos totalmente claros que la calidad parte, ¿cierto?, desde el aula, ¿cierto?, donde están nuestros hijos al interior del aula. Y es importante que el proyecto abarque todo.
sea en la generalidad, pero también es importante que nosotros los padres y apoderados los conozcamos. Recuerden que el 54%, y lo vuelvo a repetir, de los apoderados de este país pertenecen a este sistema educativo, el 54%. Apoderados que sí están muy inquietos y yo hablo así como con harta responsabilidad porque como vocera, los mismos padres nos están pidiendo a nosotros movilizaciones a la calle. Movilizaciones Erika, a la calle. Y a mí me gusta, independiente de lo que decía el Pato, que es cierto, que van a ir agregándose proyectos, e incluso apenas se presenta esto, empieza la discusión, presentan otros y así sucesivamente. Pero de estos presentados, a mí me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas del lucro en los colegios hoy día en Chile con platas del Estado? ¿Qué piensas del copago en los colegios particulares subvencionados y también en el proceso de selección? ¿Tú estás de acuerdo con que se seleccionen los alumnos y todas las anteriores? A ver, en el lucro en realidad hay colegios con fines de lucro buenos y malos y hay colegios sin fines de lucro buenos y malos. Así que no hay nada que compruebe que el lucro es lo que depende de la calidad del colegio. Pero más allá de eso, ¿tú estás de acuerdo con el lucro en la educación? Es que decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en realidad no es el fondo de la respuesta que te puedo dar. O sea, estar o no estar de acuerdo tiene muchas aristas y te puedo dar una respuesta muy, muy grande en base a eso. Ya. La selección, nosotros sí estamos de acuerdo con la selección y vuelvo a repetir, porque al terminar un proyecto, al no haber selección no hay proyecto educativo. O sea, ¿cómo vamos a seleccionar, por ejemplo, a los alumnos que tienen capacidades deportivas? Si no hay selección, ¿cómo el colegio va a mantener el proyecto deportivo, cierto, para esos alumnos? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que se seleccione? Estamos de acuerdo con que se seleccione. Bueno, de hecho, el gobierno está de acuerdo con que se seleccione solo en un sector, porque los colegios emblemáticos van a seguir con selección. Solamente el otro sector no va a tener. En algunos sí se van a mantener. Injusto, no, parece, por supuesto. O sea, todos los niños deben tener las mismas oportunidades sin importar el sistema educativo al que pertenecen. ¿Y el copago, Erika? No sé, en el caso del colegio donde estás tú, ¿cuánto es el copago? ¿Te parece? Sí, nosotros en realidad tenemos un copago mínimo. Ya. Nosotros pagamos 17.000 pesos. En realidad yo, por mi hija que está en primero medio en estos momentos pago. Pero ojo, mi hijo, el mayor que ya está en primer año en la universidad, él estudió en un colegio particular subvencionado en Villa Alemana, el colegio hispano, y él estudió becado. Así que, ojo, porque el copago, ¿cierto?, se aplica a algunas familias siempre, las familias más vulnerables que pertenecen a estos colegios, ellos tienen becas, ellos ya estudian gratuito. Ahora, el copago a nosotros nos ha permitido tener una mejor calidad y eso es verdad, ¿cierto? El copago nos ha permitido optar como familia a aportar para la educación de nuestros hijos. Y para nosotros no es algo negativo, no es malo. Al contrario, ¿por qué no tenemos el derecho de poder optar a aportar para que nuestros hijos tengan una mejor educación? Tú decías con fondos, y voy a decir a lo mejor una frase que va a parecer un poco salida de lugar, pero ¿sabes cómo vemos nosotros el poder aportar? ¿Por qué nosotros no podemos? Cuando las autoridades de nuestro país, los legisladores de nuestro país, los senadores, los diputados, su sueldo es con fondos públicos y ellos tienen a sus hijos en colegios particulares pagados. Entonces, pero nosotros no podemos tenerlo en un particular pagado porque, o sea, en un particular subvencionado, perdón, porque eso sí es lucrar. Entonces, eso es lo que a veces juega un poco en contra, ¿cierto?, de lo que uno puede pensar que es igualdad en este país. Nosotros, para que en una nación que es, o en un país que es gobernado democráticamente, se deben escuchar todas las voces. Y la de los padres y apoderados todavía no se escuchan. El ministro, a pesar de que le hemos pedido en reiteradas oportunidades una entrevista, aún no recibe a los padres y apoderados representados en esta confederación. Bueno, Erika, muchas gracias por acompañarnos, por plantear el punto de vista que ustedes tienen a través de la Confederación de Padres de Colegios Particulares Subvencionados.